Había algo en las mañanas de otoño que siempre me devolvía la calma. El aire fresco que se colaba por la ventana de la cocina, el olor del café recién hecho, el sonido suave del barrio despertando poco a poco. Yo me llamo Esperanza, y tenía 72 años bien vividos, aunque en ese entonces no siempre me sentía tan segura de eso. Vivía sola desde hacía 4 años, desde que mi esposo Rodrigo falleció una tarde de abril sin avisar, sin darnos tiempo a despedirnos como hubiéramos querido. La casa quedó grande. Los pasillos quedaron silenciosos. Y yo aprendí, poco a poco, a llenarlos con mis propias rutinas, el café, las plantas del balcón, la radio que ponía bajito mientras doblaba la ropa. Mi hijo Mauricio vivía a 20 minutos en coche. Era un buen hombre, trabajador, callado a veces más de lo que convenía. Pero lo quería con todo el corazón. El problema, si es que se le puede llamar así, era su esposa. Su esposa se llamaba Valeria. Valeria era una mujer organizada. Demasiado organizada, quizás. Desde el primer día que entró en nuestra familia, todo lo miraba con esa mirada evaluadora, como si cada cosa tuviera que pasar por su aprobación antes de existir. Con los años, aprendí a no tomarla muy en serio. Pero últimamente, algo había cambiado. Empezó con comentarios pequeños. Que si yo me veía cansada. Que si últimamente olvidaba cosas. Que si quizás ya no era tan seguro que viviera sola. Al principio los escuché como quien escucha lluvia lejana, sin prestarles demasiada atención. Pero después los comentarios fueron creciendo. Llegaron a la mesa del comedor, a las llamadas telefónicas, a las conversaciones con Mauricio que yo no escuchaba pero que de alguna manera sentía. Un martes por la tarde, Mauricio vino a visitarme. No era día de visita habitual, así que ya desde la puerta supe que algo no iba bien. Entró con esa mirada que tienen los hijos cuando traen noticias difíciles, esa mirada que mezcla culpa con determinación. Se sentó frente a mí en la sala, cruzó las manos sobre las rodillas y me dijo que habían estado pensando en un lugar. Un lugar tranquilo, decía él. Con atención médica. Con compañía. Un hogar para personas mayores. Yo lo escuché en silencio. Escuché cada palabra como si cayera desde muy alto. Sentí algo apretarse dentro del pecho, algo que no era exactamente dolor pero que se le parecía mucho. Le pregunté si era idea suya. Dudó apenas un segundo, pero ese segundo lo dijo todo. Era idea de Valeria. Esa noche no dormí bien. Me quedé mirando el techo de mi habitación, la misma habitación donde había dormido 38 años, y traté de entender qué estaba pasando. Me preguntaba si de verdad había señales que yo no veía. Si me habría vuelto distraída sin darme cuenta. Si mis olvidos cotidianos, que siempre creí normales, eran algo más de lo que pensaba. Pero también me preguntaba otra cosa. Me preguntaba por qué Valeria quería sacarme de mi casa. ¿Por qué con tanta prisa? ¿Por qué sin consultarme directamente, sin mirarme a los ojos y decirme lo que pensaba? Al día siguiente llamé a mi vecina Carmen, que había sido enfermera durante 30 años y que tenía la virtud de decir las cosas sin rodeos. Le conté todo. Ella me escuchó con esa paciencia que tienen las personas acostumbradas a acompañar. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio. Esperanza, me dijo, ¿sabes qué pienso? Que antes de dejarte llevar por lo que otros deciden, tú misma tienes que saber cómo estás. Me sugirió que fuera a ver a mi médico. No porque creyera que algo andaba mal, sino para que yo tuviera la información. Para que nadie pudiera hablar por mí sin que yo supiera la verdad. Pedí la cita esa misma tarde. Fui al consultorio del doctor Herrera, que me conocía desde hacía 15 años, que había llevado a Rodrigo en sus últimos tiempos y que siempre me había tratado con esa mezcla de profesionalismo y respeto que uno agradece profundamente. Le expliqué la situación. Hicimos algunas pruebas sencillas. Hablamos largo rato. El doctor Herrera me miró por encima de sus gafas y sonrió de esa manera tranquila que tenía. Esperanza, usted está bien. Mejor que bien, diría yo. Memoria intacta, orientación perfecta, reflejos acordes a su edad. Lo que tiene usted es lo que todos tenemos, el paso del tiempo. Pero eso no es una enfermedad. Salí del consultorio con algo que no había sentido en semanas, certeza. No la certeza arrogante de quien no escucha, sino la certeza tranquila de quien sabe dónde está parado.
Esa tarde llamé a Mauricio y le pedí que viniera el sábado. Le pedí también que trajera a Valeria. Los dos juntos, le dije. Tenemos que hablar los tres. El sábado llegaron a las 11. Yo había preparado café y unos bizcochos de los que le gustaban a Mauricio desde chico. Los hice despacio, con cuidado, como siempre. Los puse en el plato de cerámica azul que había sido de mi madre. Nos sentamos en la sala. Valeria tenía esa postura tensa que adopta cuando espera conflicto. Mauricio miraba alternativamente a su madre y a su esposa, como quien trata de mantener el equilibrio en una barca inestable. Fui yo quien habló primero. Les conté que había ido al médico. Les mostré el informe. Les dije lo que el doctor Herrera me había dicho, con sus propias palabras, sin adornos. Y luego les pregunté, en voz baja y sin reproches, qué era lo que realmente les preocupaba. Hubo un silencio. Mauricio bajó la vista. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Valeria habló. Y por primera vez en muchos años, habló sin esa armadura que siempre traía puesta. Con voz más pequeña, más real. Me dijo que su propia madre había tenido demencia. Que había vivido sola durante años sin que nadie lo notara. Que cuando por fin llamaron a un médico ya era tarde para mucho. Que había cargado con esa culpa desde entonces. Me dijo que cuando me veía a mí, a veces veía a su madre. No porque yo fuera igual. Sino porque el miedo es así, convierte lo que ama en lo que teme. Me quedé escuchándola. Escuché ese dolor que ella había guardado durante tanto tiempo y que nunca había encontrado la puerta correcta para salir. Y entendí que lo que había parecido un plan para deshacerse de mí era, en el fondo, algo mucho más complicado y mucho más humano. Era miedo. Era culpa vieja. Era amor mal expresado. No lo justifiqué todo. Hay maneras de hacer las cosas, y la manera en que ella lo había hecho no había sido la mejor. Pero tampoco me quedé con la versión más fácil, la de la nuera mala y la suegra víctima. La vida pocas veces cabe en esos moldes tan sencillos. Le dije que entendía su miedo. Que lo sentía. Que si alguna vez yo notara que algo no andaba bien, ella sería una de las primeras en saberlo. Pero que mientras estuviera bien, y el médico así lo confirmara, seguiría viviendo en mi casa, con mi café de las mañanas, con mis plantas en el balcón, con mis rutinas que eran mías y que me sostenían. Mauricio extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. No dijo nada. No hacía falta. Valeria asintió despacio. Y en ese gesto, pequeño y silencioso, había algo que quizás era el comienzo de algo distinto entre nosotras. No una amistad repentina. No la desaparición de todas las diferencias. Pero sí algo más honesto. Algo con más espacio para las dos. Los días siguientes siguieron siendo los mismos de siempre. El café, las plantas, la radio bajita. Pero algo había cambiado en mí, o quizás había vuelto a su lugar. Esa sensación de saber quién eres, de no dejar que el miedo de otros te quite el piso bajo los pies. A veces la vida nos pone enfrente situaciones que parecen amenazas y resultan ser espejos. Espejos en los que, si uno tiene el valor de mirar bien, puede ver no solo al otro sino también a sí mismo con más claridad. Yo seguí siendo esperanza. Seguí en mi casa, en mi vida, en mis mañanas de otoño. Y aprendí que defenderse no siempre es pelear. A veces es simplemente saber la verdad, decirla con calma, y no rendirse antes de tiempo. Y eso, pensé mientras miraba el sol entrar por la ventana de la cocina aquella mañana, eso ya era suficiente.